Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Aleluya. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Dile: Santo, 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 Dios Todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Al Señor de señores, aquel que ha hecho su obra y está sentado a la diestra de nuestro Padre, aquel que ha hecho una habitación para ti, para mí, en ese lugar que es eterno, lleno de gozo, de amor, de esperanza. Aleluya, aleluya, aleluya.
Es un privilegio poder estar juntos y estar reunidos en este tiempo. Y es lindo poder ver, como decía David, a personas nuevas que nos están visitando, pero también personas que de tiempo nos están visitando. Yo estoy viendo una linda familia allá que nos está visitando de Caranavi, la familia Hiller. Gracias por estar con nosotros, por todo su servicio allá. Es un gusto tenerlos, ¿no? Entonces, a todos los que este tiempo no han estado pudiendo congregarse, también es lindo poder volver a vernos y estar juntos. Familias nuevas que se han formado en este tiempo. Yo estoy viendo una parejita que recién se ha casado. Lindo tenerlos con nosotros también. Es hermoso, hermanos, poder estar juntos y ver en cada uno de nosotros la gracia y la misericordia de Dios. Cada uno de nosotros es el reflejo de ello, es el reflejo de la obra de Dios en cada uno. Y eso es algo que no tiene valor. La enseñanza de hoy día le he puesto por títulos protegidos. Y está en base a la carta de Primera de Pedro. Si es que tienen sus Biblias a la mano, les voy a rogar que puedan abrir sus Biblias en Primera de Pedro, en el capítulo 1. Y mientras van abriendo sus Biblias, quisiera leérselos un extracto de un pasaje, de una porción, no de la Biblia, sino de un libro, que dice lo siguiente: destrozados, agobiados, desolados, extenuados, ola tras ola de sentimientos inundan a quienes sufren, borrando toda esperanza y amenazando destruirlos. El sufrimiento tiene muchas formas: maltrato físico, enfermedad debilitante, tiene ostracismo social, persecución. El dolor y la angustia tientan a la persona a volver atrás, a rendirse, a darse por vencida. Muchos seguidores de Cristo del primer siglo fueron maltratados y perseguidos por creer en Jesucristo y obedecerlo, comenzando en Jerusalén a manos de sus hermanos judíos. La persecución se extendió al resto del mundo, donde quiera que se reunían los cristianos, y alcanzó su punto álgido cuando Roma decidió eliminar del imperio a los de Cristo, quienes no se inclinaban ante el César. Pedro conoció la persecución de primera mano, fue amenazado, golpeado y encarcelado muchas veces. Él había visto morir a hermanos en la fe y a la iglesia dispersarse. Sin embargo, conocía a Cristo y nada podía sacudir su confianza en su Señor resucitado. Así que Pedro le escribió a la iglesia esparcida que sufría por la fe, dándole consuelo y esperanza y exhortándola a seguir siendo fiel a Cristo. Al principio parecería que este extracto estuviera hablando de nosotros. Ola tras ola, momentos difíciles, momentos duros que vivimos, sentimientos que nos agobian, sentimientos, pensamientos que vienen a nuestra mente, sentimientos de dolor, pérdida, hemos perdido un ser querido, hemos sufrido físicamente. Pero hermanos, esto es algo que se ve a través de la historia de la iglesia. No es algo particular que ha sucedido a raíz de una enfermedad, de un virus. Y eso es lo que vamos a poder ver esta mañana juntos. Que a pesar de esas circunstancias, Dios está con nosotros. Y Él nos ha dado una esperanza. Y estamos protegidos. Quisiera invitarles a que podamos leer juntos esta porción que se encuentra en 1 Pedro, capítulo 1. Para tener un poco más de contexto, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 9. Por favor, si me acompañan con la lectura. Dice la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,
elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta es una hermosa carta, y la anterior semana el pastor Francisco Rodríguez compartía el capítulo 5 de esta misma carta. Esta carta es muy especial porque Pedro, el autor de esta carta, el apóstol que lo conocemos, que hemos visto transformar su vida, no vamos a hablar mucho de él hoy día, pero este Pedro que en algún momento había negado a Jesucristo, ustedes saben la historia, cuando Jesús habla con él y él le dice, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y Jesús le dice, no va a cantar el gallo y me vas a negar 3 veces. Y es lo que sucede, y Pedro, se siente mal. Pero después algo sucede en él, cuando viene el Espíritu, es transformado, pueden leer eso en Hechos, y él comienza ya a no negar a su Señor, sino más al contrario, como dice la palabra, estar dispuesto a ir hasta la muerte por su Señor. Él conocía el sufrimiento, para él no es algo ausente de lo que él había vivido. Él sabía, él conocía lo que era el dolor, él conocía lo que era el castigo. Y en esta oportunidad este hombre transformado está escribiendo a una iglesia que está sufriendo, una iglesia, como dice el primer verso, expatriados en la dispersión. Es decir, que a causa de la persecución que ellos estaban sufriendo, habían salido del lugar natal donde ellos estaban y han tenido que huir, han tenido que escapar. En el verso 2 nos muestra, este verso es hermoso. Este verso es trinitario, es decir, nos está mostrando a la Trinidad actuar bajo un propósito. Hermanos, cuando Dios obra en nuestras vidas, Él obra, no una parte de Él, no algo, sino todo su ser, toda su esencia. Y vean lo que dice este hermoso verso. Dice, elegidos, estos hermanos que estaban sufriendo ellos, les dice, ustedes son elegidos según la presencia de Dios. No la presencia, sino la presciencia, el preconocimiento de Dios. Él los ha elegido. No los ha elegido un pastor, no los ha elegido alguien, un apóstol, sino Dios mismo había elegido a estos hombres, a esta iglesia. Y dice, Padre, Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz. ¿Se dan cuenta? Ver a las 3 personas de la Trinidad obrando en ello. Y hay algo que nos muestra esta porción que estamos viendo juntos, que yo quisiera que se pueda quedar en ustedes en esta mañana. Acuérdense de esta frase, dicen, nos gozamos verdaderamente, aún en medio de las pruebas, sabiendo que nuestro Dios nos protege con su poder. Nuevamente se lo repito, esto no es un verso, básicamente es lo que vamos a hablar hoy día.
nos gozamos verdaderamente. No es un gozo pasajero, no es un gozo fingido, es un gozo verdadero a raíz de algo. Aún en medio de las pruebas, aún en medio del dolor, del sufrimiento, podemos tener ese gozo, sabiendo que nuestro Dios nos protege con su poder. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos da esa seguridad? ¿Qué es lo que a nosotros nos puede dar gozo? Y vamos a ver el primer punto que está en base al verso 3 y 5, que es una protección sin comparación. Dice así, quisiera invitarles que podamos volver a leer estos versos. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Lo que está haciendo Pedro y lo que nos está mostrando la palabra de Dios en esta parte está estableciendo el fundamento de algo. Nos está mostrando quién verdaderamente es Dios y qué es lo que verdaderamente Él ha hecho. Muchas veces nosotros tenemos por fundamento algo que con el tiempo es perecedero. Por ejemplo, si es que para nosotros nuestro gozo o nuestra seguridad es nuestro trabajo, nuestra fuente laboral. Hemos visto cómo en este año que ha transcurrido, un poco más de este año, en un minuto varios han perdido. ¿Y dónde está esa seguridad? ¿Dónde está ese gozo? Desapareció junto con el trabajo. Si mi gozo es mi familia, un virus que ni siquiera lo vemos se los ha llevado. Y podemos ir viendo cosas aquí en la tierra que podrían darnos en cierta medida un gozo, una satisfacción, porque no me confundan, no es que el trabajo sea un castigo o la remuneración también, o la familia. Es hermoso estar en familia. Es hermoso y es bueno tener un trabajo que nos da estabilidad. Pero si el fundamento de mi vida, el fundamento de mi alegría, el fundamento de mi esperanza, yo la busco en esta tierra, estoy perdido. Cualquier circunstancia, cualquier momento que pase, se lo puede llevar y me derrumbo. Y es por eso que Pedro nos está mostrando. Yo nuevamente les digo, tengan en cuenta esto. Pedro, una persona que ha pasado por esto, y está escribiendo a personas que están pasando por esto. Es decir, personas como nosotros. Tal vez en este momento no sufrimos una persecución, tal vez alguien no entra. Hace 2 semanas escuchaba este ejemplo que me ha movido. Realmente dice, tal vez ahorita si entra alguien, como el típico ejemplo, con su pistola o su metralleta y dice, muy bien, ¿quiénes van a negar a su Señor o están dispuestos a morir? Espero en el Señor que todos nos quedemos y estemos dispuestos. Pero ¿qué pasa si entra una persona con $10 millones y te dice, nega tu fe? ¿Cómo cambia la cosa? Y eso se ve muchas veces, hermanos. Familias destruidas por herencias, por algo perecedero. Pedro nos está escribiendo algo sumamente importante. Algo que va a sostener nuestras vidas, como dice más adelante, algo que va a sostener tu vida el momento que tu fe, así como el oro, sea probada por fuego. Comienza diciendo, voy a leer en otra versión, la versión NTV, si me permiten, el verso 3 dice, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Comienza mostrándonos, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros hablamos de Dios, y más adelante este verso va a hablar de Dios como la Trinidad, no solamente como Padre, como Hijo, como Espíritu, obrando en diferentes formas, sino hablando de Dios mismo. Y esto es algo importante, hermanos, que nosotros tenemos que prestar atención en la palabra. Cuando vemos en la palabra cómo se refiere la Escritura a Dios, o Dios el Padre, Dios el Hijo, tiene que estar en nuestra mente quién está obrando y cuál es el rol dentro de la Trinidad. Cuando habla de Dios, muchas veces nosotros hablamos de Dios, pero a veces no conocemos a Dios. Ponemos a Dios en una categoría humana. Ponemos a Dios en una categoría hasta incluso igual que el Satanás. Pero tenemos que entender algo que menciona aquí. Dios es el autor y consumador de todo. Él es el que ha creado todo. Él es el creador. Él es el soberano. Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es omnipresente. Él es santo, Él es justo, Él es verdadero, Él es amor. Ese es nuestro Dios. A veces nosotros queremos mirar cierto aspecto de Dios, pero tenemos que entender algo, hermanos. Cuando hablamos de Dios, no estamos hablando de un hombre. Cuando Dios obra y Dios actúa, está utilizando todos sus atributos. Eso tiene que estar muy presente en ustedes. Por ejemplo, nosotros, cuando uno está molesto, ¿podría al mismo tiempo ser misericordioso? Difícil, ¿no ve? A los que somos papás, si viene tu hijito o tu hijita y hace algo incorrecto y tienes que disciplinar como manda la Escritura, y en cierto sentido en ti hay molestia, en ese momento puedes tener obrando la misericordia, la justicia, la bondad. Es difícil. Pero hermanos, Dios es Dios. Dios, cuando está obrando en una vida, en una circunstancia, está utilizando su amor, su misericordia, su justicia, su bondad, su omnisciencia, su omnipresencia. Él es un ser infinito, es Dios. Él es soberano. Y tenemos que conocerlo. Por eso Pedro está diciendo, bendito sea el Dios. Dios nos protege. No estamos hablando de un ser humano, no estamos hablando de un ideal que tenemos de Dios, sino estamos hablando de aquel Dios que ha sostenido a su pueblo a través de la historia. Un Dios que no cambia. Un Dios que permanece fiel. Dios, hermanos, es inmutable. Es decir, que no hay sombra de variación en él. No lo hay. Él desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura sigue siendo el mismo. Y eso hace que cuando yo lea una promesa, que cuando yo vea algo en la palabra que Dios está prometiendo a su pueblo, yo puedo confiar no en la promesa, sino en quién hace esa promesa. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado alguna vez que alguien les ha dicho, ya, mañana nos vemos a las 3? Ya, estás a las 3 y la persona llega 3:30, 4. Perdón, lo siento, aquí la trancadera, la manifestación. La siguiente semana, ya, mañana a las 3. Ya, estás a las 3 y llega 3:30, 4, que mi perrito, que mi gatito. La siguiente vez que te diga, nos vemos a las 3, ¿qué va a pasar? Por más de que te prometo, en serio esta vez voy a estar. En nosotros ya hay desconfianza, ¿sí o no? No por la promesa, sino por la persona. Ahora Dios es diferente, hermanos. Dios lo que promete cumple, porque Él lo ha demostrado.
Y cuando la palabra de Dios nos habla de que tengamos fe, no es una fe ciega, es una fe en un ser que promete lo que cumple. Es la fe en alguien que yo puedo ver que está sosteniendo, que está protegiendo el universo, las estrellas y a nuestras vidas. Ese es Dios. Por eso dice, bendito el Dios y Padre, que toda la alabanza sea para Dios, hermanos. La alabanza, la gloria y honra es solo para Dios. Así que en algún momento, si te has tentado en decir, wow, la alabanza me ha bendecido. Ahora yo sé que es hermoso alabar y no lo discuto. Yo estoy aquí muchas veces presidiendo la alabanza y es hermoso cantar juntos. Pero tengo que tener en cuenta de que la alabanza es para Dios. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que con su grande misericordia, fíjense las palabras que utiliza, dice grande misericordia, no solamente dice misericordia, sino dice grande misericordia, es decir, recibir aquello que no merecíamos. No recibir lo que merecíamos. Con su grande misericordia nos ha hecho renacer. Esta palabra, en realidad, cuando dice renacer, en realidad lo que nos está diciendo en el original es nos ha regenerado, nos ha dado nueva vida. Nos ponemos a pensar eso en un momento. Él nos ha dado nueva vida. Él ha cambiado nuestra esencia. De antes tener esa naturaleza pecaminosa en nosotros, a raíz del pecado original en el huerto, Él ha cambiado y Él ha regenerado. Cuando tú vienes a Cristo, dice Pablo, nueva criatura, examen de Biblia, nueva criatura somos. Las cosas viejas han pasado. He aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, Él nos ha dado ese privilegio. Él nos ha regenerado. Él nos ha cambiado. Él ha cambiado nuestra naturaleza. Él no ha venido a cambiar nuestro estatus social. Él no ha venido a cambiar nuestra posición social. Él no ha venido a cambiar que tú ya no sufras. Él ha venido a cambiar tu vida. Él ha venido a regenerarte de tal modo que ya no estés bajo la ira de Dios. Esa es la obra de Jesucristo. Jesucristo no promete una vida mejor, Jesucristo promete una vida nueva. Y eso es lo que ha hecho. Si nosotros estamos esperando una vida mejor, hermanos, estamos perdiendo nuestro tiempo. Sinceramente les digo. Ahora, otra vez les aclaro, esto no quiere decir que debamos esforzarnos, trabajar, no me estoy refiriendo a eso, pero el fin de la obra de Jesucristo es que tú seas una nueva criatura. Esa es su obra. Él no ha venido a mejorarnos. No es como que el Señor ha venido y como algunas veces, me acuerdo una vez me pidieron hacer un dibujo y los que me conocen, saben cómo dibujo. ¿No? Hago mi mayor esfuerzo. Tenía que dibujar y al final terminé y dije a mi esposa, ¿me lo arreglas? No. Dios no ha venido a arreglarnos. Dios ha venido a salvarnos, a darnos nueva vida, a cambiar ese corazón de piedra en uno de carne. Ese es nuestro Dios. Ahora fíjense lo que dice el verso 4. Ese para nos está diciendo un propósito por el cual Dios ha hecho esto. ¿Para qué?
Para una herencia, ahora fíjense estas 4 características de la herencia que reflejan el carácter de Dios. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Si bien está dando una característica de esta herencia, y si nosotros nos ponemos a pensar en las palabras que utiliza, en otra versión dice, y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura, sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Es una herencia, hermanos, que si bien nos está dando características de la herencia propiamente, pero en la esencia nos está mostrando el reflejo del carácter de Dios quien nos ha dado esa herencia. Ahora pónganse a pensar, comienza diciendo, es una herencia incorruptible. No hay algo que pueda corromper esta herencia. Es algo hermoso, es algo precioso. Hermanos, no sé ustedes, pero yo cuando leo estos versos digo, wow, Señor, qué herencia la que tenemos. Y yo peleándome aquí por algo que el viento se lo puede llevar. Y sin embargo, ahí tú tienes una herencia incorruptible. Nada la puede corromper. Es una herencia incontaminada. Nada la puede contaminar. Una herencia inmarcesible, es decir, que no se puede marchitar. Y que está reservada en los cielos para vosotros. Que está reservada en el cielo para vosotros. Qué lindo, ¿no? No sé cuántos de nosotros alguna vez hemos tenido una experiencia de reservar. Tal vez, no sé, se me ocurre en el estadio, ¿no? Antes, cuando no habían butacas y todo ello, alguien iba primero y llevaba su nylon, ¿no ve? O alguna vez han visto los nylons en la calle, los extranjeros dicen, estos bolivianos cuidan hasta el piso. Pero en realidad, ¿qué es? Alguien está reservando. Yo he visto hasta aquí en la congregación, hermanos. He visto chompitas, Biblias, ¿no? Viene alguien y pone su Biblia al lado. Tac, ¿no? Digo, wow, tanto ama su Biblia que le reserva un asientito. No, está reservado para su amigo, para su amigui, ¿no ve? Una chompita, una chamarrita. Entonces, ¿eso qué significa? Si yo, por ejemplo, pido a alguien y le digo, me lo vas a reservar, eso me da una seguridad de que cuando yo llegue, ese lugar está disponible para mí. Y no tengo que estar corriendo, peleándome con las personas y todo ello, sino que está ahí reservado. Ahora, ¿se han puesto a pensar lo que dice la Biblia al respecto? Esta herencia, que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, está reservada. ¿Quién no los ha reservado? ¿Mi pariente que se ha ido antes? No, no es como que, Marito, mira, si me ganas, me los reservas. Y si te gano, yo te los reservo. No, ¿no ve? No hay eso, no hay nylons en el cielo. Hay la sangre de Jesucristo que está reservando nuestro lugar allá en el cielo. No es una persona, es Jesucristo. Es a través de Él que nosotros podemos tener esa confianza de estar aquí en este mundo, a pesar de todo lo que vivimos, poniendo nuestra mirada en el cielo, sabiendo que un día vamos a estar ahí porque está reservada nuestra herencia. Esa es la forma de vivir, hermanos. Si yo vivo con mi mirada aquí, hermanos, voy a estar mal. Voy a estar sufriendo. Pero si yo pongo mi mirada, mi confianza
en el lugar y en la persona correcta. Es diferente. En un Dios que no falla. No es como, pucha, mi amigo llegará temprano, no sé, creo que iré nomás, por ahí nos quedamos sin lugar. No, Cristo ha vencido la muerte y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y reservando ese lugar. Es algo glorioso, hermanos. Es algo hermoso. Y vean lo que dice a continuación. Vean lo que dice el verso 5. El verso 5 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En otra versión, en la Biblia de las Américas, dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Pero fíjense lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice, ustedes que están esperando esa herencia son protegidos por el poder de Dios. Son protegidos por el poder de Dios. ¡Wow! ¿Quién nos está protegiendo? Dios. Pero el poder de Dios. Ahora tenemos que recordar algo muy importante. Cuando Pedro escribía, y en esta misma carta, él había leído ya las cartas de Pablo. Es más, él valida las cartas de Pablo como parte de la Escritura. Y es interesante recordar que en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Entonces, cuando hablamos del poder de Dios, no estamos hablando simplemente de su fuerza. No estamos hablando de su omnipotencia, sino estamos hablando del Evangelio y de Jesucristo. El Evangelio es el poder de Dios y Dios nos guarda en ese poder. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y cuando habla de la fe, nuevamente les digo, hermanos, no tomemos a la fe como algo ciego, como algo que tengo fe y ya lo voy a hacer. No sé si alguna vez han visto ese ejemplo, ¿no? De una persona que se pone de espaldas y hay otra persona que está ahí y le dice, ya lánzate, ¿no? Y ¿cuántos lo harían? Yo creo que la respuesta en todos es unánime. Depende. ¿No ve? Depende quién está atrás. ¿No? Si yo pongo a mi hijita chiquitita y me dice, ya papi, yo te voy a agarrar, yo digo, sí, tengo fe. ¿Qué va a pasar? Ya saben. Pero ¿qué pasa si pongo a una persona más alta que mí? No sé si hay. Más alta, más fuerte, y me dice, lánzate. Todavía hay un depende. ¿Sí o no? ¿Depende de qué? No de su fuerza, no de su estatura, no de su condición, sino si yo la conozco. Por ahí es una persona que el momento dado retira sus manos, pero si es una persona que yo conozco, es diferente. En la palabra de Dios, cuando nos habla de la fe, hermanos, implícitamente nos está hablando de, ¿conoces a Dios? ¿Sabes que tiene Él el poder para sostenerte y protegerte? ¿Has leído en las Escrituras cómo Él ha sostenido a su pueblo a través de los siglos?
Has leído cómo Él ha liberado a su pueblo de la esclavitud. Has visto cómo Él ha abierto el mar. Has visto cómo Él ha proveído de alimento. Has visto cómo Él ha vencido a sus enemigos. Has visto cómo, a pesar de que el pueblo era infiel, Él ha seguido fiel. Has visto cómo Él ha dado a su Hijo para rescatarnos de la muerte. Entonces, si yo conozco a Dios, la fe que yo ponga en Él no va a ser algo ciego, más bien algo va a ser con un fundamento tan sólido de decir, Él es mi Dios y Él me puede sostener y Él me protege con sus brazos, con sus lazos de amor por la eternidad. Sois guardados con su poder. Sois guardados, sois protegidos. Ahora, leía en un post que escribía John Piper y me ha dicho, el lugar más seguro, estoy parafraseando, el lugar más seguro de estar lejos de la ira de Dios es en Dios mismo. Hermanos, ¿a dónde vamos a huir de su presencia? No hay lugar. No hay lugar. Él está en todo lugar. Si viajare al Seol, ahí estás tú. Hermanos, el lugar más seguro de estar es en Dios. Y Él nos protege. Y voy a decir algo que va a sonar un poco duro, pero quiero que lo mastiquen. Él nos protege aún de Él mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él tiene ira sobre el pecado y el pecador. Él no puede soportar. La paga del pecado es muerte, punto. Ese es el decreto de Dios. Nosotros podemos estar en seguridad con Él porque ha habido alguien que ha tomado nuestro lugar en ese decreto. Alguien ha muerto por nosotros y por eso nosotros ya no tenemos que morir. Y ese ha sido Cristo. Protegidos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe todavía hay algo más, para alcanzar que la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios nos protege con su poder mediante la fe en Jesucristo, mediante la fe en su obra para alcanzar. Es decir, hay un propósito, no simplemente es que Dios agarra y dice, muy bien, ustedes ya sabrán qué hacer, no, sino que hay un fin de todo esto y es la salvación que va a ser manifestada. Va a haber ese día, hermanos, que vamos a ver en pleno. Ahora lo vivimos por fe. Ahora tenemos esa seguridad de que Dios nos ha dado su salvación. Pero va a haber un día en que vamos a verla y vamos a disfrutarla. Nos gozamos verdaderamente, aún en medio de las pruebas, sabiendo que nuestro Dios nos protege con su poder. El saber y el tener presente todo lo que hemos mencionado produce algo en nosotros. Y vamos a ver el segundo punto, que es un gozo sin restricción. Fíjense lo que dice a continuación en los versos 6 al 9, Pedro. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nuevamente, establece un fundamento firme.
Y a continuación dice, teniendo en cuenta nuevamente la audiencia, en lo cual vosotros os alegráis. En otra versión dice, en lo cual os regocijáis grandemente. Todo lo que podemos ver y lo que hemos visto anteriormente produce un gozo en nosotros, produce una alegría en nosotros, saber lo que el Señor ha hecho y saber el resultado de lo que Él ha hecho. Nos alegramos, aunque ahora, fíjense lo que dice, aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario. Fíjense lo que nos está diciendo la palabra. Tenemos algo seguro. Nuestra seguridad no está aquí, está en el Señor, está en Él, bajo su protección. Pero ahora, hermanos, ahora que todavía continuamos aquí, como alguien decía, el domingo nos recuerda el cielo. Podemos estar aquí cantando, danzando, alegrándonos. Y el lunes nos recuerda que todavía no estamos ahí. ¿Ve? En lo cual dice, os regocijáis. Pero ahora, por un poco de tiempo, hermanos, las circunstancias que vivimos no van a durar una eternidad. Lo que va a durar una eternidad es Dios, sus promesas, su esperanza. Pero ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, ahora fíjense lo que dice, si es necesario, es decir, Dios no es un Dios caprichoso, no es un Dios que le gusta, sino Él ve una necesidad en sus hijos. ¿Se han puesto a pensar en eso? Como padres, alguna vez hemos experimentado eso, ¿no? Cuando vemos algo en nuestros hijos que hay que corregir y lo vuelven a hacer, es necesario volver a corregir. Y si es necesario, es volver a hacerlo. Dios es nuestro Padre. Él nos ama. Dios al que ama, disciplina. Entonces, la disciplina del Señor, la corrección del Señor es un reflejo de su amor. No es algo malo. No, a veces como los niños, cuando les disciplinamos, ¿qué es lo primero que dicen? ¿Por qué eres malo? ¿Por qué eres mala? Bueno, algún día vas a entender que no es por malo, es por amor. Es porque yo quiero que tú seas una persona correcta delante de Dios. Y dice la palabra, si es necesario que tengan que ser afligidos en diversas pruebas, sean afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, hermanos, las pruebas que Dios nos da, las pruebas que Dios permite que nosotros pasemos, cualquiera sean estas pruebas, son necesarias para nuestras vidas. No es algo malo, es necesario. ¿Por qué? Porque Dios nos está transformando a su imagen. Dios nos está corrigiendo. Y dice a continuación este verso, para que la prueba de vuestra fe, estoy leyendo la Biblia de las Américas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Es interesante cómo el apóstol hace una comparación de nuestra fe con el oro. No está diciendo la palabra de Dios para ver si es oro, sino está poniendo en una comparación la fe como el oro y diciendo, así como el oro es probado por el fuego, es decir, ustedes saben que el oro para ser refinado, yo sé que hay personas que trabajan con ello y nos pueden explicar mucho mejor que yo, pero lo que yo entiendo y sé en alguna referencia es que cuando tú quieres purificar el oro, no tienes que agarrar y soplarlo,
no va a pasar nada. Tienes que meterlo al fuego para que toda la impureza que tenga ello se queme. Ahí no está en prueba el oro, sino está puesto para ser purificado. Y la palabra de Dios nos dice, la razón por la que Dios les pone a ustedes a prueba es la misma que el oro para ser purificado. Es decir, que el Señor a veces permite que nosotros entremos en una prueba. ¿Para qué? No para hacernos sufrir, hermanos, para purificar nuestra fe, para purificar nuestra esperanza, para purificar nuestra confianza en Él. Es duro, es difícil. Pónganse a pensar en el oro. Si ustedes alguna vez han agarrado o han tocado el fuego hasta en una vela, te duele. Todas las pruebas son dolorosas, pero hay algo que nos sostiene. Esa esperanza de que Dios nos está protegiendo. Esa esperanza en que Dios ha establecido la razón por la cual nosotros pasamos por estas circunstancias. Nuevamente, les repito, está escribiendo una iglesia que está sufriendo. Y les está diciendo, esto es un poco de tiempo, hermanos. Esto, la vida que nosotros tenemos comparado con la eternidad, no es nada. Santiago dice es como la neblina, en Hechos dice que es como un soplo. No es nada, hermanos. A veces nos afanamos, nos turbamos, nos preocupamos y decimos, ¿hasta cuándo, Señor? Pero tenemos que recordar esto, que la razón por la cual pasamos las pruebas es porque el Señor nos está refinando así como. Y si pensamos y tenemos eso en cuenta, va a cambiar nuestra perspectiva. Vamos a poder gozarnos. Vamos a poder alegrarnos. Un día estaba en el colegio, cuando trabajaba en el colegio, y por alguna circunstancia, que podríamos decir Dios, yo estaba en mi oficina y dije, voy a revisar las cámaras de seguridad. Y agarré y comencé a ver, estaban en el recreo los estudiantes y había un grupo que estaba en el parque. Y estaba uno de ellos con su guitarra y por lo que se podía ver, no escuchar, una de sus compañeras estaba celebrando su cumpleaños y le estaban cantando ahí todo ello. Y uno de ellos mira la cámara y hace un gesto con su mano. Justo. Entonces yo agarré, miré y dije, qué interesante. Y bajé. Fui al patio, fui al lugar donde estaban y me miraron y era como que se asustaron. Me dijeron, ¿qué ha pasado? ¿No? Y algunos de ellos disimuladamente comenzaron a escapar. ¿No? Y me acerqué a este joven y le dije, ¿cómo estás? Le dije. Me dice, bien, así con su cara de, ¿qué he hecho? ¿No? Y le dije, ¿sabías que hay cámaras? Y él mira la cámara, porque él había visto la cámara. Y me dice, pensé que nadie veía. Yo le digo, pues estás equivocado. Hay alguien que sí te ha visto. Y no sabía qué hacer porque sabía lo que había hecho. Entonces lo llevé a mi oficina, nos sentamos. Y él tenía un pensamiento típico en los jóvenes y típico en la humanidad. ¿Por qué a mí? ¿Por qué justo yo? Si todos lo hacen, ¿por qué a mí? ¿No se les hace conocida esa frase? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y en ese momento yo le dije, ¿sabes qué? Tienes que dar gracias al Señor, porque se le ha ocurrido al pastor justo hoy día, justo a esta hora, ver las cámaras. Y no es coincidencia, sino es el reflejo del amor de Dios en tu vida, que Dios quiere corregirte. Así que no lo veas como, pocha, qué macana, que aquí, no. Señor, di, Señor, gracias.
porque tú has permitido que pueda estar en esta prueba, porque es un reflejo de tu amor hacia mi vida a través de la purificación, así como el oro. Esa es la forma en la que nosotros tenemos que ver las circunstancias que vivimos, las pruebas, las enfermedades, las pérdidas. Es Dios obrando a través de ello en la fe de uno de sus hijos para que sea purificado así como el oro. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y de paso nos dice, pueden gozarse, pueden alegrarse. Hermanos, el gozo no quiere decir, ¿no? Como que, feliz, ¿no? Te estás muriendo, sí, qué lindo, estoy feliz, me voy a morir. No es lógico. El gozo, hermanos, es el reflejo de la esperanza que nosotros tenemos en la promesa de Dios que Él nos ha guardado para una esperanza que se va a reflejar el día que Jesucristo venga. Y a pesar de las circunstancias, es duro, es difícil, hemos llorado, hemos sufrido, sí, pero eso no termina ahí. El gozo es algo eterno, no es un estado sentimental. Sáquense eso de la cabeza. Yo no estoy feliz o estoy gozoso porque he obtenido esto, o he logrado esto, o estoy triste porque me ha pasado esto. No, yo estoy gozoso porque Cristo ha tomado mi lugar. Él ha obtenido lo que yo jamás podía haber obtenido. Él ha obtenido la salvación que yo no merecía y que está reservada en el cielo y va a ser manifestada un día. Y yo voy a estar ahí. Ese es el verdadero gozo, tener el entendimiento correcto de que a pesar de que todo lo que podemos vivir aquí, Cristo ha pagado el precio y nos ha perdonado con su sangre preciosa. Ese es el gozo verdadero. Si yo entiendo eso en mi vida, las circunstancias que yo viva en este mundo son pasajeras. Porque mi gozo no está en algo, está en alguien. Y ese es Jesucristo. Mi gozo, hermanos, no está en algo, no está en una circunstancia, está en una persona. Y esa persona es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto llamáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él. Y os regocijáis, otra vez, regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Es decir, nuevamente en este otro versículo, Pedro está estableciendo que el gozo, ese gran gozo inefable, está fundamentado en Jesucristo. Hermanos, tenemos que vivir de esa forma. El gozo y la alegría no depende de algo, de una circunstancia, si pasa, si no pasa esto, si me va bien, si no me va bien. No, se trata de lo que Jesucristo ha logrado y ha hecho por mí. Ese es el verdadero gozo. Ese es el verdadero gozo. Esa es nuestra esperanza. Hermanos, yo les animo. Jamás pongan su esperanza aquí. Jamás pongan su confianza aquí. Este mundo es injusto, lleno de injusticia, lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de odio. Lejos de Dios. Mi esperanza y mi gozo está en Jesucristo, en lo que Él ha hecho por nosotros. Nuevamente, cuando hablamos de gozo no significa apariencia, no significa estar feliz, ¿no? Sino que a pesar de lo que vivimos, nosotros sabemos y tenemos por certeza de que mi herencia está reservada en los cielos por los méritos de Jesucristo.
El Hijo de Dios que nunca falla, no cambia, es inmarcesible. Y Él es eterno, Él es nuestro Dios. Así que hermanos, recordemos esta verdad. Nos gozamos verdaderamente. Ya les digo, es un gozo verdadero, no es un gozo circunstancial. Es un gozo verdadero que tiene un fundamento. Y aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades, podemos estar gozosos porque sabemos que nuestro Dios nos protege con su poder. Nos pondremos de pie, hermanos. Como les decía, hay muchas situaciones por las que vivimos y le hemos estado pasando este tiempo. Situaciones que tal vez a raíz de esta enfermedad se han hecho más evidentes. El dolor, el abandono, el sufrimiento, pérdidas. Pero hay una verdad que permanece. Y es esta verdad. Que Dios nos protege. Que Dios nos guarda. Dios está ahí con nosotros, sosteniéndonos, guardándonos, protegiéndonos. ¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro? Tal vez por la circunstancia en que tú has vivido en este tiempo, te has preguntado, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y ha sido duro, ha sido difícil. Pero quisiera que tengas en cuenta esto, que la prueba por la cual estás pasando es un reflejo del amor y el cuidado de Dios, por el cual Dios está purificando tu vida, así como el hombre. Y que un día vamos a estar con Él por los méritos de Jesucristo, por lo que Él ha hecho, por esta salvación tan grande que va a ser manifestada y que está reservada. Está reservada. Y no por un nylon, no por un amigo, sino por Jesucristo, por el Hijo de Dios. Señor, gracias. Señor, qué hermoso es poder ver esto en tu palabra. Señor, ver lo que tú has hecho por nosotros. Y poder poner nuestra confianza, nuestra esperanza en ti, en un Dios que no cambia, en un Dios que es invariable, en Dios que es soberano, que es poderoso y que nos protege con su poder. Señor, ayúdanos a tener siempre nuestra mirada en el lugar y en la persona correcta. No en las circunstancias, no en lo que vivimos aquí, sino en lo que vamos a vivir contigo por la eternidad. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En tu nombre, Señor Jesús. Sí, Señor. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. ¿Verdad, Señor? Llamaste el mundo de existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos. Moriste por mis fracasos. Llevaste mi culpa en la cruz. Cargaste en tus hombros, Señor. Cargaste en tus hombros mi carga. Me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer?
salvación. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.